Mira, hay historias y hay historias. Y esta que te voy a contar, te juro, es de las que se te clavan en el alma y no te sueltan. No es de fantasmas con cadenas o monstruos de esos que salen en las películas. Esto fue real, tan real que a veces siento el frío de nuevo. Todo empezó hace unos años. Yo era un chaval, recién salido del instituto, con esa euforia estúpida de creerte invencible. Un amigo, Marcos, me propuso meternos en una casa abandonada. No era cualquier casa, Era de esas mansiones antiguas, enormes, que se veían imponentes incluso con el deterioro. Había una leyenda alrededor de ella, algo de que la familia que la habitó desapareció de la noche a la mañana. La gente del pueblo la evitaba como a la peste, y claro, eso solo la hacía más atractiva para nosotros. Al principio, era solo una aventura. Entramos por una ventana rota en la parte de atrás, el cristal crujiendo bajo mis botas. El aire dentro era denso, pesado, con ese olor a moho y a tiempo detenido que solo tienen los lugares así. La luz que se filtraba por las rendijas de las contraventanas creaba un ambiente de claroscuro que, la verdad, le daba un toque bastante cinematográfico. Nos reíamos, nos asustábamos el uno al otro con ruidos falsos. Típico de chavales, ¿sabes? Recuerdo el salón principal. Era gigantesco, con una chimenea tan grande que cabría una persona de pie dentro. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas silenciosos, y en el centro había un piano de cola, cubierto de polvo. Marcos intentó tocarlo, pero solo salieron notas discordantes, como un lamento desafinado. Nos dio un escalofrío, pero lo atribuimos al ambiente. Estuvimos explorando un par de horas, subiendo por la escalera principal, con la madera crujiendo a cada paso, explorando habitaciones llenas de objetos olvidados. Había juguetes de niños en el suelo de una de ellas, una muñeca sin un ojo que parecía observarte, te lo juro. En otra, encontramos un escritorio con un diario abierto. Las páginas estaban amarillentas y la tinta descolorida. Intentamos leerlo, pero la letra era enrevesada, casi ilegible, y la historia que balbuceaba parecía más un delirio que algo coherente. Hablaba de la voz, de las sombras que susurran. Nos reímos, por supuesto. Cosas de locos, pensamos. La primera noche que nos quedamos fue por pura chulería. Llevábamos sacos de dormir, linternas, algo de comida. La idea era pasar la noche en la casa encantada. ¡Qué ingenuos! Al principio, la oscuridad era un juego. Contábamos historias de miedo, bromeábamos. Pero a medida que avanzaba la noche, el ambiente cambió. Los crujidos de la madera dejaron de sonar a crujidos de casa vieja y empezaron a aparecer pasos. El viento que silbaba por las ventanas sonaba a susurros. Lo primero que notamos fue el frío. Un frío que no venía de una ventana abierta, sino de la propia casa, un frío que se te metía en los huesos. Y luego, los sonidos. Al principio, era sutil. Un leve rasguño en la pared, un golpecito suave en el techo. Nos mirábamos, ¿has sido tú, verdad? Decía yo. No, no he sido yo, respondía Marcos. Luego, el silencio. Un silencio tan absoluto que hasta los latidos de tu propio corazón parecían ensordecedores. Fue en la segunda noche cuando las cosas se pusieron realmente feas. Habíamos cenado lo poco que nos quedaba y nos habíamos acurrucado en el salón principal, cerca de la chimenea, aunque no teníamos nada para encender fuego. Marcos estaba leyendo un cómic con su linterna y yo intentaba dormir, pero cada nervio de mi cuerpo estaba en alerta. De repente, lo escuché. Una risa. No una risa humana, no. Era una risa hueca, sin vida, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. No era fuerte, era un murmullo escalofriante que se te colaba en la cabeza. Marcos levantó la vista de su cómic, su cara blanca como la cera. Tú también lo has oído, ¿verdad? Susurró. Asentí, incapaz de hablar. La risa se hizo un poco más clara, como si algo se estuviera acercando. Y luego, el piano. Empezó a sonar. No como Marcos lo había hecho, con notas sueltas. Esto era una melodía. Una melodía lenta, lúgubre, que parecía una nana de ultratumba. Las notas se arrastraban, discordantes, como si el piano estuviera siendo tocado por dedos invisibles, con una intención maligna. Nos quedamos paralizados.
No era el viento, no era una trampilla secreta. Esto era imposible. La melodía se detuvo tan abruptamente como empezó, dejando un vacío helado. Y entonces, escuchamos los susurros de nuevo, pero esta vez, eran más claros. No podíamos entender las palabras, pero eran voces, muchas voces, una cacofonía de murmullos que se entrelazaban, como si la casa entera estuviera cobrando vida. Se sentía como si hablaran de nosotros. La linterna de Marcos se apagó de repente. Nos quedamos en la oscuridad total. Mi corazón martillaba en mis costillas. El miedo, ese miedo que te paraliza hasta los huesos, se apoderó de mí. Escuché a Marcos jadear. Mi linterna no funciona. Fue entonces cuando la vi. Una sombra grande, difusa, que se movía por el rabillo del ojo. No era una forma definida, era más bien una ausencia de luz, una mancha más oscura en la ya casi total oscuridad del salón. Se movía lentamente, bordeando las paredes, como si nos rodeara. No hacía ruido, pero la sentías. La sentías en la piel, en el aire. Marcos estaba temblando. Tenemos que salir de aquí, me dijo, su voz apenas un hilo. Nos levantamos, a tientas, intentando no hacer ruido. Cada crujido de la madera sonaba como un disparo. La sombra se detuvo. Parecía que nos observaba. Y entonces, un objeto cayó del techo, con un estruendo que nos hizo saltar. Un cuadro. Se rompió en 1000 pedazos en el suelo. Corrimos. Salimos del salón a ciegas, tropezando con los muebles. Los susurros se hicieron más fuertes, como si nos persiguieran. La risa volvió, esa risa hueca, pero esta vez era más cercana, parecía venir de detrás de nosotros. Bajamos las escaleras a toda prisa, casi rodando. El aire se sentía pesado, como si la casa nos oprimiera. Llegamos a la planta baja y buscamos a tientas la ventana por la que habíamos entrado. La puerta principal estaba bloqueada, sabíamos que era inútil intentar salir por ahí. Escuché un golpe detrás de nosotros, como si algo hubiera caído justo al pie de las escaleras. Me atreví a mirar por encima del hombro, y por un instante, con la poca luz de la luna que entraba por una ventana, creí ver una figura alta y delgada en la oscuridad, moviéndose. No nos detuvimos. Salimos por la ventana rota, sin mirar atrás. Corrimos por el jardín, a través de la maleza, sin aliento, hasta que estuvimos lo suficientemente lejos como para sentir que el aire era nuestro de nuevo. No hablamos en todo el camino de regreso al pueblo. El silencio era nuestro único compañero, roto solo por nuestros jadeos y el latido desbocado de nuestros corazones. Nunca más volvimos a esa casa. Ni Marcos ni yo hablamos mucho de lo que pasó. Es de esas cosas que te marcan, que te recuerdan lo pequeños que somos frente a lo desconocido. La gente sigue evitando esa mansión, y supongo que ahora sé por qué. A veces, por las noches, cuando todo está en silencio, creo que puedo escuchar esa risa hueca, ese piano desafinado. Y me pregunto si la voz y las sombras de las que hablaba el diario, seguirán allí, esperando a la próxima persona lo suficientemente estúpida como para creer que una casa abandonada es solo una aventura. Porque te juro, no lo es. Algunas cosas, amigo, es mejor dejarlas tranquilas.